Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el viernes 19 de septiembre de 2025. Se cumplen en esta fecha 40 años del terremoto que devastó parte de Ciudad de México y afectó algunas zonas del estados del Pacífico mexicano en 1985. Y se cumplen también 8 años de ese otro sismo que afectó también a una parte de Ciudad de México, aunque en una menor proporción, y algunas entidades de la República, como fueron Morelos, Puebla y otros lugares, también Estado de México, Oaxaca. En algún momento también se presentaron afectaciones por un sismo anterior, el 8 de septiembre de ese mismo año, 2017, en Chiapas, que afectó fuertemente a algunas zonas, pueblos en las costas de Chiapas. Septiembre es desde hace 40 años una fecha emblemática para todos los mexicanos, no solamente por la magnitud de la tragedia que se vivió en aquel momento, cuyo saldo en víctimas mortales todavía se desconoce en realidad, sino por lo que surgió después. En materia de protección civil, por supuesto, por lo menos 2 generaciones de mexicanos ya tienen muy metido en su vida cotidiana, en su actuación de todos los días, lo que hay que hacer en caso de un sismo, sino también por el terremoto político, por lo que surgió a partir de ese momento de organización ciudadana que se transformó en movimientos de resistencia a un régimen de gobierno, un régimen autoritario que empezó a morir justamente en la medida en que caían los edificios colapsados por el sismo de 1985 y que han dado pie a una nueva estructura de gobierno, no solamente la que ahora se encuentra al mando de la República Mexicana, sino un gobierno ciudadano, un gobierno civil en donde las personas hemos entendido que al final del día las decisiones todas se encuentran con todas, todos, todes. Es parte del aprendizaje de aquellos años y, por supuesto, lo que consideramos también es una de las lecciones vitales para este país. Los mexicanos aprendimos y aceptamos, lo hicimos parte de nuestra propia existencia, el sentido de solidaridad que se demuestra en prácticamente cualquier momento en que un mexicano necesita del apoyo de otro, como lo hemos visto recientemente en Ciudad de México y como lo hemos visto también ante los fenómenos meteorológicos que cada año llegan a nuestro país. La solidaridad que se profundizó a partir de 1985 es ya un sino, un cariz, una característica, un acompañante permanente de este pueblo mexicano. Comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el izamiento de la bandera a media asta y la ceremonia conmemorativa por las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Anuncia la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, programa de intervención y refuerzo para edificios vulnerables a fin de evitar catástrofes por sismos como los ocurridos en 1985 y 2017 en la capital del país. Entre ceremonias prehispánicas, misas y recitales, los vecinos, familiares de las víctimas y personas que lograron sobrevivir a la caída del edificio Nuevo León en Tlatelolco conmemoraron los 40 años del sismo. Es falso que la reforma a la ley de amparo limite el acceso de defensa de las y los mexicanos, sostuvo el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Saldívar. Detalló que con esta reforma se busca que el juicio de amparo sea más ágil, eficaz y tecnológico. Los recursos obtenidos del Gran Sorteo Especial México con M de Migrantes se destinarán a 6 acciones específicas en los 53 consulados de México en Estados Unidos para reforzar el apoyo a los connacionales. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, explicó que se buscará que sean acciones que puedan tener un impacto en el corto plazo.
pese a los obstáculos de Estados Unidos, el presidente del Estado de Palestina participará a la distancia en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se planteará una solución pacífica al conflicto armado. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Llegó el momento de luchar, unir fuerzas, volvernos a levantar, ser solidarios y apoyar. Somos familia juntos, vamos a triunfar. Como país, como nación, hoy por él, mañana por todo aquel que luchó. Llevó la paz, tranquilidad en cada rincón. Salvó vidas, familias reencontró. La fortaleza crea la unión. Mira a su espejo, observa a tu alrededor. ¿Acaso no ves, notas la destrucción? Imagina ser alguien que todo lo perdió. Brinda una pequeña parte de ti, víveres, medicinas para sobrevivir, un techo, un hogar, lugares donde descansar. Sé voluntario, ayuda a rescatar, levanta escombros, cuida de quien solo está, dejemos el miedo atrás. Esta canción se llama 19 de septiembre. Es una canción como otras que se escribieron y que se dieron a conocer en redes sociodigitales. Después del sismo de 2017, de hecho se llama 19 de septiembre, terremoto 2017, y forma parte de estas creaciones artísticas que surgieron a partir de ese momento y que, a diferencia del primer gran terremoto, el de 1985, contó con la diferencia de la manera de comunicación. Sí, en el 85 el país prácticamente se quedó casi mudo en sus comunicaciones, a excepción de unos cuantos espacios informativos como el Instituto Mexicano de la Radio, la XEB, Radio México Internacional, que mantuvieron la comunicación permanente en aquellas primeras horas y días aciagos a la tragedia, cuando todo mundo fuera de México se preguntaba qué había sucedido con la capital del país. La señal de la XEB, el canal internacional exclusivo de la XEB, mantuvo al día a quienes tuvieron la oportunidad de saber qué sucedía, de entender que, a diferencia de las especulaciones de aquel momento, la Ciudad de México estaba de pie, dañada, muy lastimada, pero estaba de pie, con miles de ciudadanos, de capitalinos, apoyando a quienes habían sido víctimas de este movimiento telúrico. La señal de Radio México Internacional, del IMER, también estuvo presente, como lo hemos recordado en los últimos días. Y en 2017 las consecuencias fueron fuertes también, aunque en la manera de comunicar fue muy diferente, no solo por el impacto que tuvo, que fue, hay que decirlo, menor al del sismo de 85, sino porque existían y existen otras maneras, otras formas de darnos a escuchar, a que se sepa que estamos aquí. Y es el caso de esta canción que se publica en YouTube, en el canal de Consec Bermúdez, un estudiante de bachilleres, y que publicó esta rola. Estamos escuchando un rap que recuerda la solidaridad de los mexicanos en momentos difíciles. Llegó el momento de luchar, unir fuerzas, volvernos a levantar, ser solidarios y apoyar. Somos familia juntos, vamos a triunfar. Como país, como nación, hoy por él, mañana por todo aquel que luchó. Llevó la paz, tranquilidad en cada rincón. Salvó vidas, familias reencontró. La fortaleza crea la unión. Mira a su espejo, observa a tu alrededor. ¿Acaso no ves, notas la destrucción? Imagina ser alguien que todo lo perdió. Brinda una pequeña parte de ti, víveres, medicinas para sobrevivir, un techo, un hogar, lugares donde descansar. Sé voluntario, ayuda a rescatar, levanta escombros, cuida de quien solo está. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestras vías de contacto: 5566-312427, 5566-312427, nuestro número de WhatsApp para que nos envíe mensajes de audio o de texto.
También puede escribirnos a @imer_noticias. Así nos encuentra en X y en Threads, en hilos. O bien Imer Noticias, así nos llamamos en Instagram y en Facebook. A mí me ubica como @anajarnajar en X, que antes se llamaba Twitter. Le enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER, que trabaja día y noche para mantenerle informada, informado, informade en tiempo real. Aquí en cortito, Rafael Rosales en la operación, José Luis Plasencia en la producción y en los micrófonos, Alberto Nájar. Seguimos. Así fue el simulacro nacional por los sismos. Este viernes se llevó a cabo el segundo simulacro nacional 2025 para estar todos ciudadanos, todos alertas ante la eventualidad de un movimiento telúrico de importancia. Se estrenó el sistema de alertamiento masivo que se recibió en más de 80 millones de teléfonos celulares. La hipótesis fue un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur, la alerta fue por huracán. En estados como Durango, Guanajuato y Tamaulipas fue por un incendio urbano, y en Baja California por tsunami, las diferentes formas de desastres naturales para las cuales es necesario estar preparados. Previo a este ejercicio, al simulacro nacional que recuerda los 40 años del terremoto de 1985, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera a media asta en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de Ciudad de México. La crónica con Abye Vargas. Buenas tardes. Abye, cuéntanos. Muy buenas tardes, Alberto, a ti todo el auditorio del acento aquí en Imer Noticias. Pues efectivamente, como adelantas, la presidenta Claudia Sheinbaum pues encabezó el izamiento de la bandera a media asta y la ceremonia conmemorativa por las víctimas de los sismos de 1985 y 2017 en el Zócalo de la Ciudad de México. En punto de las 7:15 de la mañana, la mandataria federal salió de Palacio Nacional para dirigirse al centro del Zócalo, acompañada por parte de su gabinete como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Frente a decenas de elementos del ejército y acompañada también por el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, y el de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, la presidenta encabezó el izamiento de bandera a media asta. Escuchemos. Se hace este evento de recuerdo, de rememoranza a todos aquellos que perdieron la vida en los dos sismos, 1985 y 2017. Y más tarde viene el simulacro. A las 12 del día viene el simulacro. Nuestro cariño, abrazo a todos aquellos que perdieron un familiar en los sismos del 85 y del 17. Y bueno, luego de encabezar este izamiento de bandera a media asta, la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de la Defensa Nacional entonó el himno nacional. La presidenta pues señaló, como escuchamos, que el izamiento a media asta es para recordar a los fallecidos de los sismos de 1985 y 2017. Y bueno, posteriormente se realizó el segundo simulacro nacional a mediodía con una hipótesis, como bien lo dijiste, Alberto, de 8.1, en donde pues funcionarios, reporteros, camarógrafos y también elementos del Ejército Mexicano que resguardan Palacio Nacional, pues se concentraron en el punto de reunión al sonar la alerta sísmica y también al recibir los mensajes de alerta en nuestros celulares. Y como te comenté, también participaron elementos del Ejército, quienes siguieron y seguimos las instrucciones del personal elegido para esta labor de protección civil en el caso de sismos, los cuales pues portaban chalecos naranjas, algunos azules, y pues por supuesto había carteles en donde mencionaban pues cada uno de las secciones de los funcionarios en donde tenían que ir en fila. También participó y estuvo ahí la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Esa es la información, Alberto. La información muy puntual. Muchas gracias, Abye Vargas. Estamos pendientes y buena tarde a todos. Buena tarde también para ti. Vamos a irnos en este momento a Tlatelolco, sin duda uno de los sitios más emblemáticos de lo sucedido hace 40 años. Hubo una misa en memoria de las víctimas del terremoto de 85 y ahí se encuentra nuestra compañera Natalia Matamoros. Natalia, cuéntanos, buenas tardes, ¿qué sucede por allá?
Buenas tardes, Alberto. Un saludo a ti y al auditorio. Comentarte pues que con una ceremonia prehispánica comenzó este acto conmemorativo de los 40 años del sismo en Tlatelolco. Allí se desplomó el edificio Nuevo León, que dejó más de 400 víctimas mortales. Al culminar esta ceremonia se llevó a cabo una misa en memoria de las víctimas y posteriormente un acto que recogió relatos de los sobrevivientes, familiares y rescatistas. A las orillas del Reloj de Sol, donde anteriormente pues se encontraba el Nuevo León, colocaron veladoras y una galería de fotos que retratan los edificios caídos de aquel día. También pues se organizó un recital con voces de estudiantes que entonaron cantos emotivos en honor a los fallecidos. Entre estos asistentes se encontraba Antonio Fonseca. Antonio, cuéntanos un poco, él es sobreviviente de la caída del edificio Nuevo León y nos va a contar un poco cómo ocurrieron estos hechos. Bueno, ese día, el jueves 19 de septiembre de 1985, yo salía del edificio Nayarit, que es un edificio cercano, inmediato al edificio Nuevo León, con mi hijo de 8 años. Entonces, la idea era pues atravesar el edificio Nuevo León, porque entonces ni siquiera tenía rejas, y al estar aproximadamente a 10 metros de distancia, empezó un movimiento de tierra que cada vez se fue haciendo más intenso, y el edificio Nuevo León empezó a hacer mucho ruido. En esa zona había muchas personas, había unas personas que estaban comiendo un tamal y un atole. Al principio bromeaban y luego se empezaron a asustar por el ruido del edificio y empezaron a salir por las escaleras de la entrada del edificio Nuevo León muchísimas personas en diferentes circunstancias, unos bien vestidos, otros en pijama y hasta algún señor desnudo con un bebé envuelto en una toalla, en fin, sin fin de personas que salían previo y el edificio pues hacía mucho ruido. De pronto yo observaba en una de sus columnas como pegadas al techo se empezó a abrir un boquete y caían piedras y polvo, y de pronto el edificio se elevó así, literalmente como si lo hubieran cargado y luego lo hubieran dejado caer, y se hundió. Aproximadamente 5 niveles del edificio quedaron bajo el suelo. Entonces, después de eso, pues ya fue muy complicado. Todos terminamos en el suelo con esa gran sacudida. Y lo único que nos ocurrió a todos, pues es alejarnos del edificio porque había mucho polvo, olor a gas, la situación no era soportable. Y pues sí, ya de ahí me dirigí hasta la Plaza de las Tres Culturas, pero tampoco pude mantenerme mucho tiempo ahí porque empezaron a llegar algunos de los heridos, etcétera. Bien, Alberto, es parte pues de estos testimonios que hemos recabado durante el día de hoy. Hace pocos minutos pues terminó esta actividad en conmemoración pues de los fallecidos también y también de los sobrevivientes pues de esta tragedia. Efectivamente es una circunstancia complicada todavía, 40 años después la que se vive en esa zona de Tlatelolco. Muchas gracias por tu información, Natalia Matamoros. Igualmente, Alberto, feliz tarde. Feliz tarde también para ti. Por cierto, que el Comité Nacional de Emergencias informó que en el segundo simulacro nacional por parte de la Secretaría de Educación Pública se registró la participación de 29,389 escuelas de educación preescolar básica, media, media superior y superior, 7,595,774 alumnos, 1,309,053 maestros y administrativos, 319,538 brigadistas y un
un total de 9.429.364 personas que participaron en este simulacro por parte del sector educativo. Se reportó la participación, además, de 770.166 elementos de diversas instituciones, vehículos terrestres especializados, más de 21.000, cerca de 22.462 aeronaves y cerca de 3.000 unidades médicas, con 105.867 camas. Todo el sistema público de salud participó en este simulacro. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que la prueba nacional de alertamiento masivo que llegó a través de mensajes de texto a millones de personas en todo el país funcionó, y dijo que se han incrementado las capacidades del Estado mexicano para atender cualquier tipo de emergencias. Escuchemos. En la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, seguiremos trabajando arduamente todos los días en la implementación de un sistema nacional de alertas que permite informar a toda la población ante la inminencia de un riesgo en nuestro amado país. Por lo anterior, me permito informar que el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, se encuentra técnica, administrativa y operativamente preparado para afrontar una emergencia mayor haciendo uso de las nuevas tecnologías. En tanto, la Secretaría de Marina activó el protocolo de emergencias en 17 estados y ejecutó un simulacro nacional de alerta de tsunami con posibles afectaciones en Michoacán, Colima y Guerrero. El secretario de Marina, Raimundo Morales Ángeles, dijo que se aplicó este protocolo de emergencia para evacuar a 47.714 elementos navales, más de 19,000 derechohabientes en 746 inmuebles de emergencias médicas. Participaron buques, aeronaves, vehículos, embarcaciones, cocinetas, en fin, toda la infraestructura de la Secretaría de Marina. Y antes de que se diera este informe, que es como un resumen del simulacro nacional, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció un programa de intervención y refuerzo para edificios vulnerables en la capital del país. Guadalupe Franco nos cuenta. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. El gobierno de la Ciudad de México impulsará un programa de intervención y refuerzo para edificios vulnerables frente a sismos, anunció esta mañana la jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, al encabezar en la Plaza de la Solidaridad la ceremonia cívica por el 40º aniversario del sismo del 19 de septiembre. La jefa de gobierno detalló que este programa permitirá evitar catástrofes como las ocurridas en 1985 y 2017. Así lo dijo. Nuestro gobierno impulsará un gran programa de refuerzo de edificaciones vulnerables frente a sismos para garantizar la viabilidad y seguridad de todas las viviendas y edificios de nuestra ciudad. Este programa nos permitirá además fortalecer el enfoque preventivo frente al reactivo, al identificar inmuebles en riesgo en los que estaremos realizando distintas inversiones e intervenciones estratégicas. Al destacar que su gobierno heredó una política de prevención y de atención a los riesgos, Clara Brugada prometió concluir la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo de 2017 en la ciudad. Esto al recordar que la pasada administración inició con la reconstrucción y rehabilitación de 22,000 viviendas. En el marco del 40º aniversario del sismo de 1985, Clara Brugada aseguró que la tragedia no fue el movimiento de la tierra, sino la vulnerabilidad derivada de la corrupción. Recordó que hace 40 años, frente al colapso de edificios y la ausencia de un Estado capaz de resolver, fue el pueblo quien salvó al pueblo. Ese día, frente al colapso de edificios y la ausencia de Estado capaz de responder, fue el pueblo quien salvó al pueblo. Sí, la fuerza sísmica encontró su contraparte en la fuerza de los hombres y mujeres que salieron a rescatar a quienes se encontraban bajo los escombros.
La jefa de gobierno destacó que la mañana del 19 de septiembre de 1985 germinó la semilla de una nueva sociedad con mayor fraternidad, solidaridad y de transformación, factores que gestaron movimientos sociales, sindicales y estudiantiles. Así lo dijo. En aquella fatídica mañana también germinó la semilla de una nueva sociedad. Las calles que nos habían sido prohibidas desde el 68 y el 71, en 1985 fueron tomadas por la gente para salir a rescatar a los heridos de los escombros. Sin embargo, la tragedia no fue que la tierra se moviera, sino la vulnerabilidad creada por años de corrupción y negligencia y por la parálisis de un gobierno autoritario. Por último, la jefa de gobierno reconoció a la población por su labor altruista y solidaria, así como a rescatistas, bomberos, médicos y sociedad civil que salvaron vidas en 1985 y 2017. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte de nuestra compañera Guadalupe Franco. Por cierto, en este momento la jefa de gobierno Clara Brugada ofrece un informe, balance de este simulacro en Ciudad de México. Escuchemos unos segundos a la jefa de gobierno. Nuestra hipótesis aquí en la Ciudad de México. El sonido de la alerta sísmica también se difundió a través de diversos medios como radio y televisión y en edificios públicos y privados que tienen instalados los receptores. Además, la alerta sísmica se activó en los teléfonos móviles. De acuerdo con el gobierno federal, este mecanismo convierte a México en el cuarto país del continente en contar con esta tecnología. Si me preguntan sobre el funcionamiento de este mecanismo, el resultado de los porcentajes en los celulares, ese resultado el gobierno federal lo dará más tarde cuando cada una de las empresas de telefonía. Es lo que comenta la jefa de gobierno Clara Brugada en esta presentación de los resultados del Simulacro Nacional 2025 en Ciudad de México. Volveremos un poco más adelante con este tema. Ahora tenemos otra información. Falso que nueva ley de amparo beneficia autoridades. Y no es un sismo, sino un terremoto para algunos personajes de la política y del mundo empresarial que han mostrado una profunda resistencia a los cambios en el Poder Judicial, básicamente porque se les ya terminó en algunos casos y está por concluir la protección que durante décadas obtuvieron para sus propios intereses y que les permitió violar la ley de manera impune hasta ahora. Es una de las explicaciones de por qué hay esta campaña de mentiras y manipulación en los medios comerciales de nuestro país para tratar de desacreditar la iniciativa presidencial que pretende reformar la ley de amparo. Y el objetivo es muy lejano a las versiones que se han dado a conocer en estos espacios informativos. Aye Vargas, cuéntanos qué pasó en Palacio Nacional. Buenas tardes de nuevo. Pues efectivamente, Alberto, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, explicó las leyes secundarias a la reforma judicial que aseguró fortalece el juicio de amparo para que sea más ágil y sencillo. Indicó que en la ley de amparo se establecen plazos y términos, el desarrollo de un juicio de amparo digital con plena validez legal, operatividad y práctica, sin que ello sustituya el documental, pero ya obliga a digitalizar los expedientes. La consejera jurídica mencionó que la modificación se da precisamente, como comentaste, por el abuso a los juicios de amparo, pues personas lo usan con el fin de alargar el proceso y no porque haya malas prácticas de parte de los juzgadores. Y remarcó que no se afecta el derecho de un ciudadano. Escuchemos. Primero quiero precisar que el juicio de amparo, como todos sabemos, está garantizado en nuestra Constitución. La Constitución no se modifica. Constituye el medio de defensa por excelencia del pueblo mexicano para la protección de sus derechos fundamentales. Actualmente, el juicio de amparo en su tramitación es tardado, lleno de tecnicismos y vacíos legales. Además, no se encuentra a la vanguardia con los avances tecnológicos, lo que dificulta su acceso y efectividad. Señaló que
que la validez del amparo se fortalece con la metodología y requisitos de aplicación que definirán las personas juzgadoras. Además, señaló que en materia de suspensión también la reforma plantea que no se afecte el sistema financiero. El coordinador general de Política y Gobierno del Ejecutivo Federal, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, mencionó que la medida también funcionará contra el lavado de dinero, pues explicó que en los juicios se amparan para el descongelamiento de sus cuentas, por lo que pues los acusados sacan el dinero de sus cuentas y luego el gobierno pues ya no puede reclamarlo, pero aseguró que la medida respeta los procesos. Así lo dijo. Es falso que se establezca en la iniciativa que en cualquier supuesto que la UIP bloquee una cuenta no procederá a la suspensión. Por supuesto que puede haber casos en que por información incompleta o incluso errores se pueda bloquear la cuenta de una persona que no está vinculada con la delincuencia organizada o con actos delictivos, y la iniciativa prevé claramente que si la persona acredita la licitud de los recursos de esa cuenta, procede la suspensión y se desbloquea la cuenta. En materia tributaria, la consejera jurídica Ernestina Godoy informó que deberán resolver los juzgadores en un plazo máximo de 6 meses. En tanto, en materia penal será de 4 meses y se trata de delitos que no excedan los 2 años de prisión y antes de 1 año. Escuchemos. Se busca garantizar el acceso a la justicia estableciendo plazos y términos claros en todos los procesos. Se fortalece el juicio de amparo para que sea más ágil y sencillo, con reglas muy precisas y claras. También se protege el orden público y el interés social. Se incorporan nuevas herramientas tecnológicas para modernizar la justicia. Se ajustan algunos recursos fiscales y se homologan los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y bueno, las leyes que ya están en el Senado es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que también establece medidas de protección para preservar la seguridad y resguardar la identidad de juzgadores en los casos de delitos de delincuencia organizada. La consejera jurídica destacó la implementación, además, de tecnología para poder ubicar a presuntos delincuentes e identificarlos. Así lo dijo. Estamos incluyendo en materia penal las notificaciones digitales cuando se desconozca la identidad o domicilio de las personas, además de que permanecen los medios tradicionales. Y se establecen, estos fueron solo algunos temas, no es completa, pero digo los más relevantes. Se establecen reglas para la detención en flagrancia en materia penal, estableciéndose el uso de herramientas tecnológicas que permitan identificar a la persona y su ubicación en el lugar en que se encuentra. Y bueno, Alberto, pues se moderniza la reforma judicial. Esa es la información. La información muy puntual. Muchas gracias, Xavier Vargas. Muy buenas tardes a todos y seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Y a propósito de este tema, pues uno de los asuntos que llamó la atención en las últimas horas es lo que sucedió con los hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador, para quienes se promovieron 3 amparos que pues ya no fueron ratificados o están por vencerse el plazo para su ratificación, y que formó parte de una estrategia mediática para, como bien señala la presidenta Claudia Sheinbaum y como ha mencionado también Andrés Manuel López Beltrán, uno de los perjudicados, uno de los hijos del expresidente, pues para perjudicar a la imagen de Andrés Manuel López Obrador, la imagen de su familia y sobre todo la imagen del movimiento político que gobierna a nuestro país. Este tema surgió a la luz porque se presentaron 3 amparos en los cuales se anotaron dentro de los que supuestos promovientes, es decir, los hijos del expresidente, a personajes aquí que han sido vinculados con casos de investigados sobre contrabando de combustible. El objetivo, claro, era pues tratar de sembrar la idea en la población de que la familia del expresidente estaba bajo investigación por este concepto y que por tanto también de una manera pues muy abierta, ya ni siquiera subliminal, tratar de involucrar a el gobierno del expresidente, a su familia, a colaboradores con la delincuencia organizada. Se le quiso añadir, de hecho se le añadió el ingrediente de utilizar
el nombre de un abogado que supuestamente habría promovido uno de estos amparos y que en su momento este abogado también fue vinculado con la defensa de Rafael Caro Quintero, narcotraficante que se encuentra ahora mismo enjuiciado en Estados Unidos. Todo con este propósito, generar la idea, la percepción entre los mexicanos de que el gobierno anterior estaba supuestamente vinculado con actividades ilícitas. Es una estrategia burda que no funcionó, en parte pues porque quedó claro que no era cierto que habían promovido estos amparos y también porque hubo una respuesta rápida de parte pues de otros espacios que no se prestaron a esta manipulación, entre ellos por supuesto los medios públicos del Estado mexicano. Esta mañana la presidenta Sheinbaum explicó que la reforma que presentó a la ley de amparo no contempla cambios o sanciones por promover un amparo en nombre de otra persona con fines políticos, como ocurrió justamente con estos recursos legales que se promovieron para incriminar a la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, dijo, a pregunta de periodistas, que este tema debería también discutirse en el Senado de la República. Escuchemos. Ahora que está en discusión en la Cámara de Senadores, ahí entró, que se revise este caso. ¿En qué casos alguien puede promover un amparo a nombre de otro? ¿Y en qué casos no? Yo creo que vale la pena que se incorpore este tema en la discusión. Lo está planteando el Senado. Bueno, pues que lo decida el Senado. Yo creo que aquí lo importante es el fondo de estos cambios a las leyes, que es cumplir con la reforma constitucional y hacer que la justicia sea más expedita, que sea más rápida. Pues depende del Senado si se hace un parlamento abierto. Ahí pues lo que señala ahora la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este mismo tema, que pues se trató simplemente de una maniobra política para tratar de incriminar a la familia del expresidente, utilizando esta figura que es de las más benéficas en la ley del amparo, la posibilidad de que una persona que se encuentre privada de su libertad legal o ilegalmente pueda promover a alguien en su nombre y de manera rápida un amparo que le proteja de la acción de la justicia o de alguna determinación de la autoridad que pueda resultarle en su perjuicio. Esto se ha utilizado de manera pues dolosa, como es este caso, porque nada más un dato, los amparos se promovieron el 16 de septiembre, día feriado nacional. Solamente trabajaban en los juzgados de todo el país las guardias, que estaban el personal que no tiene toda la experiencia necesaria para hacer una distinción entre un documento que deba cumplir con todas las características, pero que está obligado en ciertos casos como el que se presentó de una supuesta emergencia que ponía en riesgo la vida de la familia del expresidente, están obligados a aceptarlo. El procedimiento es sencillo. Cuando se argumenta que alguien está en riesgo de ser lastimadas o de ser torturado, como es lo que se argumentó, o de que está detenido legal o ilegalmente, la autoridad judicial está obligada a otorgar de inmediato la protección de la justicia y da un plazo de 3 días para que esta protección que se le da a este recurso sea ratificado y entonces quedaría ya en firme. Lo que se hizo fue abusar de esta figura, como es lo que se comentó también esta mañana. Eso fue lo que comentó esta mañana Arturo Saldívar. Él es ministro de la Corte en retiro y coordinador general de política y gobierno de la presidencia. Explicó Saldívar que se utilizó esta figura muy noble para incriminar, golpear a la familia del expresidente. Vamos a escucharlo. Se hizo un uso abusivo interesado para golpear de una figura proteccionista del amparo. ¿Cuándo se puede promover amparo a nombre de otra persona? Una persona está incomunicada, no puede promover el amparo ella misma. La ley de amparo permite en ciertos casos que se pueda promover a su nombre. Entonces ahí sí tendríamos un retroceso. Lo que hay que señalar y sancionar cuando de manera tramposa y para golpear a ciertas personas se usa la figura del amparo, pero no hay nada previsto. Efectivamente, eso fue lo que sucedió con este caso, que se presentaron el 16 de septiembre para sorprender al personal de guardia de los juzgados que cumplieron con lo que les tocaba
y pues se emitió este amparo y a las pocas horas, curiosamente, se presenta estos documentos, se publican en los estrados, que es como se le llama al momento a la figura con la que se hace pública todo el movimiento y actuación del Poder Judicial, se publica en los estrados y a los minutos aparece ya filtrado por un comunicador que se apellida Ochoa y que es muy, muy cercano, muy amigo, colaborador de hecho de Carlos Loret de Mola en el portal Latinus, que recuerde usted, Latinus es financiado por Roberto Madrazo Pintado, uno de los políticos más polémicos en la historia reciente de nuestro país. Después de esta publicación, lo que sucedió fue una campaña coordinada que se difundió en extenso y que a pesar de haber sido desmentida todavía permanece. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo algunas preguntas que se han planteado en este espacio, por ejemplo, no es porque se las hayamos dicho nosotros, sino porque son preguntas pertinentes. ¿Cómo es posible que haya ocurrido lo que vimos en estos días? Dijo la presidenta Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo que algunos medios de comunicación, más que informar, hacen propaganda política porque mantuvieron esta versión de un amparo supuestamente promovido por la familia del expresidente para tratar de involucrarles en actividades ilícitas, a pesar de que había sido ya desmentido. La presidenta habló específicamente del diario Reforma, que publicó hoy en primera plana, este tema, a pesar de que era ya claramente desmentido, que era esta versión, y también se refirió a otros comunicadores como Carlos Loret de Mola, que fue uno de los primeros que inició esta campaña de mentiras, y a Ciro Gómez Leiva, el comunicador, también periodista que trabaja en Radio Fórmula y publica también en el grupo Imagen, que así abiertamente se enojó, muy a su estilo, y exigió que se investigue. Preguntó que por qué no se iban a investigar a los hijos de Andrés Manuel, cuando no existe ninguna acusación formal y seria en su contra. Escuchemos a la presidenta de la República. Primero sale Latinos en la mañana diciendo que se habían amparado los hijos del presidente López Obrador para que no se les investigara. Después sale, creo que en Reforma o en El Universal, y ya en la tarde Andrés Manuel López Beltrán saca un comunicado diciendo que ellos nunca lo solicitaron. O sea, hay suficiente tiempo de todos los medios de comunicación para que al siguiente día puedan aclarar al mismo nivel. En todo caso, ¿no? Hay un amparo, no es verdad. Vean cómo está. Amparan a Andy en contra de FGR y aquí chiquitito, y él dice montaje. Bueno, ya aclararon que ellos no, con tiempo suficiente, no pidieron el amparo. ¿Por qué el Reforma al otro día saquen 8 columnas? Pues ¿qué fondo tiene? Político, de dañar, de calumniar. Es propaganda, no es información. Esto es propaganda política, no es información. De un medio de comunicación o de alguien que se dice que es un medio de comunicación. Y lo mismo TV Azteca. Mentira, como dice el detector. Te siguen diciendo que se ampararon. Bueno, ¿qué objetivo tiene? Hoy sale Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo es que no se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Y por qué se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Cuál es la razón? ¿Que lo dice él? ¿O que lo dice el Reforma? ¿O que lo dice Latinos? Pues sí, así de claro abordó el tema la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de esta campaña que tiene ya varios días y que pues es como un diálogo, bueno, ni siquiera un diálogo, es una especie de monólogo, porque todavía algunos columnistas que han sido también muy cuestionados y que han publicado pues mentiras, básicamente versiones que han sido desmentidas o que no tuvieron nunca un sustento, pero que en algún momento sí tuvieron un trabajo periodístico importante, inclusive en revelaciones claras en investigaciones internacionales, como el caso de Raimundo Rivapalacio, quien en su momento pues sí tuvo un papel importante en los medios de comunicación en nuestro país, pero que ahora insiste en mantener esta misma especie dándole su vueltecita, tratando de disimular
con el mismo tema sin darle el reconocimiento de que es una falsedad y que existe una situación irregular al momento de promover estos amparos. Él dice, pues sí, pero casi tuvieron la culpa los hijos de Andrés Manuel, e insiste en esta misma especie. De esta manera también esta televisora de Ricardo Salinas Pliego, que ha sido de las más insistentes en una campaña realmente como muy pocas veces, de hecho no existe en la historia de los medios de comunicación en México una actuación tan artera y atroz, tan ofensiva, tan manipuladora como la que sostiene TV Azteca en estos momentos, porque llega al extremo de poner en riesgo inclusive la integridad de las personas que le escuchan, como ocurrió en la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, cuando abiertamente ya hicieron un llamado a desconocer, a no acatar las medidas de salubridad para proteger a la población, y obligó a sus empleados a ir a trabajar, a pesar de que estaba este riesgo permanente de contraer la enfermedad y en los momentos en los cuales todavía no había vacunas. Es el comportamiento de TV Azteca, que se ha mantenido en esta misma línea de sostener una campaña de mentiras y de acusaciones sin sustento, de violencia política, y que tiene algunos elementos que también han sido planteados de fondo. Uno de ellos es que toda esta estrategia pues corresponde a una manera de desviar la atención para que la audiencia y para que la opinión pública, la conversación política no se concentre en lo real. Y lo real es que Ricardo Salinas Pliego es un traidor. Traicionó a los expresidentes que le apoyaron en su momento, el que le dio la concesión de Imevisión, Carlos Salinas de Gortari, y a los presidentes sucesivos, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, y también ha traicionado a sus socios, a quienes ha defraudado o pretende concretar la defraudación no solamente en México, sino también en Estados Unidos. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque existe ya una solicitud de arbitraje ante el Tratado México, Estados Unidos y Canadá de un grupo de fondos de inversión estadounidenses agrupados en Capital Partners y Contrarian Capital Partners, que han solicitado que el panel de resolución de controversias en el TEMEC pues les ayude para que Ricardo Salinas Pliego o el Estado mexicano, ojo, les devuelva los $500 millones que le prestaron a este empresario y que no quiere pagar. No quiere pagar. Además de que no paga impuestos, tampoco quiere pagar a los socios a quien le prestaron en Estados Unidos. Nuestra compañera Raquel Prior nos informa. Grupo de fondos de inversión de Estados Unidos reclaman que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y TV Azteca, se niega a pagar una deuda de $500 millones por la emisión de bonos de deuda que han vencido desde hace varios años. Se trata de las administradoras de fondos de inversión Capital Partners y Contrarian Capital Partners, que iniciaron un proceso de arbitraje internacional en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Los inversionistas afirmaron que el consorcio de Salinas Pliego obtuvo un amparo del 63º Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Robles Villegas. El juez determinó que TV Azteca no podía cubrir la deuda porque sus finanzas fueron afectadas por la pandemia de la COVID-19. El juzgador determinó que el caso podría reactivarse cuando la Organización Mundial de la Salud y el presidente de México declararan que la emergencia sanitaria estaba terminada. Cuando eso ocurrió, los acreedores reclamaron el pago de la deuda, pero entonces el juez Robles Villegas mantuvo la protección de TV Azteca con el argumento de que aún existían casos de COVID. Además, el juez otorgó en marzo de 2023 un nuevo amparo a Salinas Pliego que le permitió ocultar a la Bolsa Mexicana de Valores el estatus financiero de su consorcio. De acuerdo con la ley del mercado de valores, Grupo Salinas, como todas las empresas que cotizan en la bolsa, deben informar periódicamente de sus finanzas a los accionistas. Los inversionistas estadounidenses advierten que este nuevo amparo les impidió saber si realmente la pandemia afectó las finanzas de TV Azteca. No es la primera vez que el juez Robles Villegas protege a Salinas Pliego.
en 2010 admitió una demanda de Iusacell, en ese momento propiedad del magnate, para detener la entrega de títulos de concesión a su competidor Nextel. Hoy, la historia es distinta. Los inversionistas estadounidenses presentaron una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, para encontrar una solución ante la manipulación abusiva de TV Azteca de los tribunales mexicanos para obstruir la recuperación legítima de $500 millones por parte de los inversionistas estadounidenses. El monto de la deuda sigue en aumento porque, según las administradoras de fondos, la empresa de Salinas Pliego permanece protegida de responsabilidad debido a las acciones indebidas de los tribunales mexicanos locales. Los inversionistas enlistaron 6 irregularidades en el proceso de TV Azteca ante la justicia mexicana. Entre ellas: 1. Que el litigio iniciado por la empresa en 2022 fue de manera secreta. 2. Que el juez le otorgó medidas cautelares a la empresa sin conceder audiencia ni notificar a los acusados, y al ordenar suspender los pagos hasta que se declarara el fin de la pandemia, se privó a los inversionistas de la oportunidad de defenderse adecuadamente. 3. Ante la solicitud de los prestamistas de suspender la medida cautelar, el tribunal la negó al argumentar que solo se declararon terminadas las acciones extraordinarias, pero todavía hay casos del virus COVID-19. 4. El mismo juez del tribunal otorgó en 2023 otra medida cautelar solicitada por TV Azteca, en la que le permite abstenerse de cumplir con sus obligaciones como empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores de reportar información financiera al público. Con esta orden, la compañía blinda la información de su desempeño financiero real y puede seguir declarando que ha sufrido dificultades debido a la pandemia de COVID-19. 5. En 2024, un tribunal de apelaciones sostuvo que la medida cautelar debe mantenerse hasta que TV Azteca notifique a los 35 acusados, algo que no ha sucedido. Los inversionistas acusan que no hay un incentivo para que TV Azteca presione para que se notifique a los acusados. 6. Debido a lo antes señalado, los inversionistas aseguran que TV Azteca puede continuar abusando de un proceso defectuoso y la imposición de una medida cautelar que bloquea los esfuerzos de desestimación y así evitar pagar la deuda. Para Imer Noticias, Raquel Prior. Hay pues los detalles de esta circunstancia que involucra a TV Azteca, cuyo propietario Ricardo Salinas Pliego no quiere pagar 74 mil millones de pesos de impuestos que debe desde hace décadas y que eventualmente tendrá que pagarlos, en parte porque ya terminó, ya no existen, ya no están en el cargo las ministras y ministros de la Corte que le protegieron y le ayudaron, ni tampoco los jueces que le han promovido, aunque quedan todavía ahí algunos, pero porque además, y es parte del propósito de los cambios que se han planteado en esta reforma para modificar, fortalecer la ley de amparo, pues ya no se va a permitir que un amparo sea utilizado de forma abusiva, como ha sido el caso por Ricardo Salinas Pliego, para no pagar 74 mil millones de pesos de impuestos en México, pero tampoco para pagar 500 millones de dólares. 500 millones de dólares que le debe a un grupo de inversionistas estadounidenses que pues fueron engañados por este sujeto. Esto empezó en 2017 con una emisión de bonos que hizo en Estados Unidos el grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, y que cuando llegó el momento del vencimiento de ese adeudo, Ricardo Salinas Pliego recurrió a un juez, al juez Miguel Ángel Robles Villegas, quien ya lo había protegido hace algunos años, para obtener un amparo y mandarle decir a los inversionistas, los que le prestaron 500 millones de dólares, que no les podía pagar o que no les iba a pagar porque supuestamente Grupo Azteca, TV Azteca, pues estaba muy perjudicado en sus finanzas por la pandemia de la COVID-19. La sentencia, la determinación de este juez fue que iba a reabrir el caso, iban a poder cobrar cuando se declarara el fin de la pandemia. Cuando esto ocurrió, fueron a pedir a los inversionistas que ya se les pagaran porque ya se había establecido la condición por la cual no les habían permitido cobrar antes, y el argumento de este juez de nuevo fue que no podían cobrar porque todavía había casos de COVID-19.
Esa fue la respuesta del juez para proteger a Ricardo Salinas Pliego. Les dijo que no les iba a pagar el empresario porque todavía había casos de la COVID-19 y como nos comentaba nuestra compañera Raquel Prior, todavía emitió una resolución en 2023 para impedir que informara en la Bolsa Mexicana de Valores el estado de las finanzas de TV Azteca de Grupo Salinas. Esta información iba a ser fundamental para los empresarios que de esta manera podrían comprobar que no era cierto, que no tenía dinero para pagar, que era lo que decía, que porque la pandemia lo dejó pobre. Y con esta información que tenía que haber presentado a la Bolsa de Valores, iban a tener un argumento legal para hacerlo. Este juez que, como le digo, se llama Miguel Ángel Robles Villegas, juez civil, de materia civil de Ciudad de México, pues les dijo pues que no, y le ofreció un amparo para que no informara ante la Bolsa la situación real de las finanzas de TV Azteca y dejó sin defensa a los inversionistas. Y al final del día, pues es importante saber quién es. Este juez en 2010 le otorgó un amparo a Ricardo Salinas Pliego para que no le entregara los títulos de concesión de la empresa que tenía en ese entonces de Iusacell, que había sido comprada por Nextel, para Nextel, su competidor, y pues le protegió, le dio un amparo. Dijo, él no les puede dar estos documentos. El juez fue denunciado por invadir atribuciones. Finalmente, pues no le pasó nada porque sigue en activo a las órdenes al servicio de Ricardo Salinas Pliego, que ahora ha metido en su pleito personal al Estado mexicano. ¿Por qué? Porque bajo las reglas del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, los demandantes pueden pedir que sea el Estado mexicano, el que de hecho sería el responsable último, de que se les resarza el daño que se les causó por permitir, por omisión o por comisión, que el sistema judicial de México no funcione, como de hecho no está funcionando en este caso, y por lo tanto reclaman pues que alguien les pague. Y ese es el fondo del asunto de esta controversia, de este arbitraje ante el TEMEC. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que efectivamente el gobierno de México no puede intervenir como piden los fondos de inversiones, es decir, que el gobierno de México asuma el pago de Ricardo Salinas Pliego, pero tampoco va a defender el gobierno de México a quien no quiere pagar, a quien ha sido definido pues como un presunto defraudador. Lo que tiene que suceder es que el sistema judicial funcione y que jueces como este que le hemos mencionado, Miguel Ángel Robles Villegas, pues dejen de hacer de las suyas. Escuchamos a la presidenta Sheinbaum. Hay un caso de defraudación de esta empresa en Estados Unidos. Ellos deciden vender bonos en Estados Unidos y durante la época de la pandemia dicen que no pueden pagar lo que correspondía a los bonos y sus intereses. Ellos buscan apoyo jurídico en México en un juzgado civil de la Ciudad de México. El juzgado civil le da la razón a esta empresa del Grupo Salinas, diciendo que en ese momento de la pandemia no podían pagar. Siguió litigando y le siguen dando la razón hasta ahora a este grupo empresarial. ¿Qué es lo que hacen los distintos poseedores de bonos en Estados Unidos? Le piden al gobierno de México que intervenga y ponen ¿cómo se llama con el tema del tratado? Un litigio, pues, relacionado con el tratado comercial, porque México, digamos, no protege a los inversionistas en Estados Unidos. En el fondo, pues debería pagar, ¿no?, lo que debe. O sea, ella no solo le debe al fisco, sino a empresarios estadounidenses, a fondos, a dueños de fondos estadounidenses. Entonces, evidentemente, nosotros no vamos a defender el que no se le pague a los empresarios estadounidenses. Ahora ellos quieren que el Estado mexicano asuma pues esa responsabilidad. Tampoco podemos asumir esa responsabilidad. Lo que en todo caso le estamos pidiendo al Poder Judicial, en este caso de la Ciudad de México, pues es que resuelva adecuadamente, porque la pandemia ya pasó, eso ya fue. Ahora sí que toma chocolate y paga lo que debes.
Pues sí, así deberían funcionar las cosas. El tema está en que este juez, el argumento que dijo para que no paguen, para que Ricardo Salinas Pliego no pague la deuda de $500 millones, es que todavía hay casos de COVID-19 y por tanto, pues no le puede pagar porque la COVID sigue infectando, contagiándose entre los seres humanos. Es decir, es una jugada, una chicanada legal a todas luces, de la cual ha pretendido sacar provecho Ricardo Salinas Pliego, y es una de las razones por las que se pretende modificar la ley de amparo, que no va a desaparecer, que no es cierto que va a plantearse como una figura que proteja sobre todo a los actos de autoridad. No es cierto que va a dejar indefensos a los grupos de ambientalistas o de campesinos que quieran promover amparos colectivos como ahora sucede. Tampoco es cierto que va a darle más poderes, más facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que se pretende es evitar abusos como este que le acabamos de contar, para que no existan circunstancias como estas, que se emite un amparo bajo el argumento de que hay personas que se contagian de COVID-19 y por lo tanto es suficiente para que no pague Ricardo Salinas Pliego $500 millones que pretende defraudarle a un grupo de inversionistas estadounidenses. ¿Usted qué piensa? Antes de irnos a una pausa, no queremos olvidar lo que sucede en Gaza. La Asamblea General, la Organización de Naciones Unidas, parece que empieza a entrar en un proceso de entendimiento y sale del sopor en que ha permanecido durante casi más de 2 años, y ha autorizado que el representante de la Autoridad Palestina tenga voz en la Asamblea General de Naciones Unidas de este fin de semana. La ONU también ha planteado esta semana que pues se tiene que establecer el Estado palestino y tiene que reconocérsele por toda la comunidad internacional. Ante esta circunstancia, el gobierno de Israel ha duplicado, triplicado, intensificado las presiones internacionales y se ceba en el asesinato cotidiano y permanente de niñas, niños y mujeres y hombres palestinos. Ha cerrado prácticamente la única vía de escape que le había planteado a más de 800,000 personas palestinas. Se quedaron atoradas cuando trataban de huir de la barbarie que ya les amenazó Benjamín Netanyahu, que les iba de nuevo a aplicar, y también ha amenazado a la flotilla Sumut, un grupo de barcos que cruzan el Mediterráneo y que se dirigen a las costas de Gaza para romper el cerco de hambre que estableció Israel para asesinar de hambre a millones de palestinos. Y les ha dicho la Cancillería de Israel que como el grupo Hamas pidió que se respete la integridad física de los activistas que viajan en estos barcos, entre ellos algunos mexicanos, pues ya Israel dijo, pues como Hamas se pronunció, por lo tanto, son también aliados de este grupo extremista y por lo tanto, ha dicho Israel, serían objetivo bélico. Hay un llamado de los miembros de esta flotilla para que el mundo entero no les pierda de vista y ayude y los proteja en esta travesía que han emprendido desde hace algunas semanas. Israel está en camino de convertirse aún más en el paria internacional, al igual que otros en la historia de la humanidad. No vamos a olvidar Gaza, seguiremos en el tema en este espacio informativo, el de esta hora, y en las siguientes emisiones de Imer Noticias. Y para irnos a una pausa, vamos a escuchar esta versión en español, hebreo y árabe de la canción Solo le pido a Dios, que es también una muestra de cómo somos más los seres humanos que estamos lejos de la barbarie, de la inhumanidad, del infierno, del salvajismo, de ese espacio al cual el sionismo, que es el nuevo nazismo, que es el nazismo del siglo XXI, los sionistas son los nazis del siglo XXI, esa oscuridad permanente a la que nos quieren condenar, no será posible porque existe la solidaridad, el cariño, el abrazo fraternal, pero sobre todo la música,
que nos acompaña y les dice a estas cosas, no pasarán. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. אני רק מבקש לאלוהים שחוסר עמוד יעבור לי באדישות, שלא ייתנו לי סתירה בלחי השנייה, אחרי שטופל שרד את המזל שלי. הנה סלוק yollar anlatakular vamasia. Usted se encuentra en El Acento, tu punto de referencia, y tiene la posibilidad de comunicarse con nosotros a través de nuestras vías de contacto. 5566-312427, 5566-312427, nuestro WhatsApp para que nos envíe mensajes de audio o de texto, @Imer_Noticias, así nos encuentra en X y en Hilos, o bien Imer Noticias, el nombre de este servicio informativo en Instagram y en Facebook. A mí me ubica como @ANaharNahar en X. Y seguimos con la información. Sheinbaum y Carney refuerzan relación Canadá y México. Este jueves estuvo de visita en nuestro país el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que sostuvo una agenda pues intensa de algunas horas con empresarios canadienses y mexicanos, con la presidenta Claudia Sheinbaum y con funcionarios diplomáticos, con la embajada de su país, por supuesto. La presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana valoró como un muy buen encuentro esta reunión que sostuvo con este personaje. Como parte del fortalecimiento de la relación bilateral, se acordó mayor cooperación en temas energéticos, de ciberseguridad y cambio climático. La presidenta Sheinbaum dijo en la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional que el primer ministro Carney se comprometió a hablar con directivos de mineras que incumplen leyes ambientales en México. Es un tema que se ha planteado en muy pocas ocasiones. De hecho, ningún gobierno antes al de 2018 había planteado de esta manera tan abierta la depredación que mineras canadienses causan en territorio mexicano, pero en todo el continente de América Latina y en otras latitudes. De hecho, el gobierno de Canadá mantiene un área específica, un ministerio para defender los intereses de las compañías mineras de su país, que son uno de los puntales de la economía canadiense. La presidenta Sheinbaum dijo que el primer ministro Carney va a abordar el tema ahora mismo, bueno, no ahora mismo, pero cuando esté ya en el momento propicio en su país. Escuchemos. Es un hombre muy sencillo, de un trato muy amable. Eso facilita siempre una relación. Y está muy interesado, igual que nosotros, primero en conservar el tratado, en garantizar que se mantenga el tratado de los tres países, pero en fortalecer la relación México-Canadá. Entonces yo creo que es un muy buen momento para ese fortalecimiento. Quiere decir que empresas canadienses puedan invertir en México, que empresas mexicanas puedan invertir en Canadá, y que fortalezcamos la complementariedad en el comercio, en distintos temas. Y hay muchas áreas de oportunidad en la relación México-Canadá. Hay otros temas importantes, ellos son muy buenos en ciberseguridad, por ejemplo. Entonces, todas esas prácticas que ellos utilizan, a nosotros nos interesa conocer cómo hacen algunos temas. Ellos tienen desarrollos muy importantes en la explotación de petróleo para la utilización de gas natural. También nos interesan las mejores prácticas que tienen. Y al mismo tiempo, pues trabajadores mexicanos que van a Canadá, pues que se mantenga ese convenio. Y finalmente usted colocó sobre la mesa este asunto que nos había comentado en el sentido de que las mineras canadienses deben respetar las normas ambientales en territorio mexicano. Sí, y hubo una muy buena respuesta del primer ministro canadiense y de su equipo.
México, él contestó en dos sentidos. Uno, que evidentemente deben cumplir con todas las normas ambientales, que tiene que ser una minería sustentable. Y lo segundo, que por favor le diéramos a su equipo las mineras mexicanas que no estaban cumpliendo, para que desde Canadá ellos pudieran hablar con las empresas y pudieran pedirles pues que cumplieran con todos los requisitos ambientales y la mitigación y la remediación que esté establecido en las manifestaciones de impacto ambiental. La presidenta Sheinbaum también dijo que en este encuentro no se abordó expresamente el tema de la seguridad de los empresarios canadienses en México, pero recordó es de interés de ambos países mantener la colaboración para combatir el crimen organizado transnacional. Escuchemos. Tuvimos 3 reuniones. Una reunión privada entre el ministro y su servidora. Después una reunión comida con los equipos de trabajo. Y después una reunión con empresarios mexicanos y canadienses. Y el tema de la seguridad fue tema del marco del acuerdo que estamos firmando, del plan de acción. Pero no fue parte de la conversación con los empresarios. Ni que México haya ofrecido algún compromiso para dar garantías a la operación de empresas canadienses en el tema de seguridad. No fue tema de la conversación. Evidentemente, pues estamos trabajando por la seguridad en el país. Por cierto, que a diferencia de lo que sucedió en Canadá, en donde en México la visita y los resultados de este encuentro entre la presidenta Sheinbaum y el primer ministro Carney, pues se publicó de bajo perfil en los medios comerciales en México. En Canadá tuvo un gran despliegue mediático. Destacaron este encuentro y lo calificaron pues como importante para el beneficio económico, por supuesto, pero también social de ambos países. Lotería Nacional apoyará a migrantes en Estados Unidos. Bueno, la noche del 15 de esta tarde, más bien del 15 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo especial el sorteo especial México con M de migrante de la Lotería Nacional. Los resultados de este sorteo, que tuvo buenos dividendos para la Lotería Nacional, se van a destinar a 6 acciones específicas en los 53 consulados de México en Estados Unidos para reforzar el apoyo a los mexicanos que se encuentran en ese país. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dijo que se va a buscar que se apliquen acciones específicas para tener un impacto en el corto plazo y que se puedan medir resultados y que rindan bien las cuentas públicas. Entre las acciones que se van a llevar a cabo y con estos recursos, con este dinero, más de 100 millones de pesos, es pues tener una cantidad importante para asesoría legal para las personas migrantes que se vean afectadas por la política racista del gobierno de Donald Trump, y 2, también pues para apoyar con las fianzas de quienes requieran esos recursos para seguir su proceso de salida de Estados Unidos o su proceso legal migratorio, por supuesto, en libertad. Y 3, también se va a utilizar para apoyar a las niñas, niños, los hijos de las personas migrantes afectadas por el racismo de Donald Trump. Vamos a escuchar a el canciller Juan Ramón de la Fuente. La primera es para apoyar la representación y la orientación legal en materia migratoria, pero también en materia penal. Las asesorías legales han ido incrementándose conforme ha crecido también la demanda. Necesitamos tener siempre la adecuada representación en cortes, hacer lo posible para tener buenos mecanismos de defensa en los procesos de deportación y delitos menores que se asocian con mucha frecuencia a los procesos de deportación, y poder tener un apoyo integral también para los menores que son detenidos o que quedan transitoriamente en situación de mayor vulnerabilidad porque sus padres pudieron haber sido detenidos. Y también en este programa se contempla fortalecer el pago de fianzas, que ha sido una demanda que también va creciendo. El secretario de Relaciones Exteriores también destacó que se contemplan jornadas extraordinarias de protección preventiva en lugares lejanos a los consulados para ayudar en emergencias por desastres naturales, programas preventivos de información y apoyo a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Escuchemos. Cada uno de los consulados tiene una circunscripción, no necesariamente corresponden
al estado. Hay algunos estados que tienen muchos consulados y hay consulados que cubren más de un estado. La distribución pues es un territorio muy grande, muy vasto, el de los Estados Unidos, y algunas comunidades en donde hay una amplia concentración de connacionales están más lejos de las sedes consulares, y ahí tenemos que fortalecer nuestra presencia porque también es necesario. Y nos va a permitir también ampliar lo que estamos haciendo ya de manera rutinaria y que es muy importante, que es estar en contacto con las autoridades locales. Parte pues de las acciones que emprenderá la Cancillería con los recursos que se obtuvieron de este sorteo en México con M de Migrantes, según la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón. Este sorteo recaudó 338.5 millones de pesos, una utilidad de 115.9 millones de pesos que son para apoyar a migrantes. Escuchemos. Al cierre del sorteo, las ventas fueron de 338.5 millones de pesos. Aquí presentamos los estados que generaron mayores ventas de este sorteo: Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Estado de México, Yucatán, Guanajuato, Sonora, Tabasco y Veracruz. Tuvimos una venta de 338.5 millones de pesos, menos 222.6 millones de pago de premios, queda una utilidad de 115.9 millones de pesos. La Marina seguirá en vigilancia de puertos. Vamos a otros temas. Se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum si eventualmente su gobierno pensaría en relevar a los militares y particularmente integrantes de la Armada de México como parte de las tareas de vigilancia y administración de puertos marítimos y puertos aéreos. La presidenta Sheinbaum dijo que no lo tiene contemplado. De hecho, reiteró que habrá más detenciones por la red de tráfico ilegal de hidrocarburos, el contrabando de hidrocarburos. Esto por la investigación del buque que se confiscó en marzo pasado en el puerto de Tampico, Tamaulipas. La investigación derivó en la captura de 14 personas, entre ellas elementos de la Marina en activo. La presidenta Sheinbaum dijo que las Fuerzas Armadas seguirán al mando de los recintos fiscales de los puertos y aduanas de el país. La participación de militares, tanto de la Secretaría de Defensa como de la Marina, ha permitido el aumento de la recaudación, y esto ha sido posible porque se combate a la corrupción. Escuchemos. ¿Se puede juzgar a una institución por el caso de elementos que cayeron en corrupción y en ilícito? No se puede, porque en muchos temas ha sido muy importante que la Marina tenga las ASIPONA. Muy importante. Hay mucho mayor control. Hay mayor desarrollo de las propias ASIPONAS. En aduanas, lo he dicho, cuando hace esto el presidente López Obrador, el ingreso en aduanas sube 250,000 millones de pesos de un año a otro. ¿Cuál es la mejor prueba de que disminuye la corrupción? Cuando se toma el control, pues que hay más recaudación. Lo mismo ha ocurrido en este año. En este año ha aumentado la recaudación casi 200,000 millones de pesos adicionales en aduanas. Pues quiere decir que se está combatiendo la corrupción. Si se encuentra que hay elementos vinculados en algún caso de corrupción, se procede, pero no por eso se va a juzgar a todos los elementos de una institución o a una institución completa. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en otro caso que tiene que ver con seguridad, la presidenta, a pregunta que se le hizo, varias preguntas que se le hicieron en la mañanera del pueblo, dijo que no hay hasta ahora indicios que incriminen, que vinculen al senador Adán Augusto López con el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien ya se encuentra en la cárcel de alta seguridad de El Altiplano. Recordó la presidenta Sheinbaum que esta investigación, los primeros indicios, iniciaron en el gobierno del presidente López Obrador. Fue él quien pidió la destitución de Bermúdez Requena. Esto ocurrió en enero de 2024, pero desde el 2023, en cuanto se tuvieron los indicios claros de su eventual participación en actividades ilícitas, lo destituyeron. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. La Fiscalía tiene que hacer sus investigaciones. Si la Fiscalía nos dice o establece que hay algún cargo contra el senador, la situación es distinta. Hasta ahora no hay nada que haya dicho la Fiscalía. ¿Qué estamos haciendo nosotros y se va a presentar en su momento? Yo ayer lo planteé aquí en la mañanera. ¿Cómo es que se da cuenta el Gabinete de Seguridad en el sexenio pasado que esta persona pudiera estar involucrada en delitos?
el secretario de Seguridad de Tabasco. ¿Y cuándo hay esta información? Esta información, de acuerdo con lo que se tiene, digamos ya con mayor certeza, viene hacia diciembre del 2023. En ese momento el presidente López Obrador solicita que se retire del cargo a esta persona y que se le investigue. Se retira del cargo esta persona por parte del entonces gobernador en enero. Esa es la información que había en el gabinete de seguridad de esta persona en ese momento. Durante 4 años los delitos en Tabasco bajaron de una manera muy importante. Todos, homicidio, entonces no había robo de vehículo, no había ningún elemento con sustento que pudiera informarse que estuviera involucrado en algún grupo delincuencial este secretario de Seguridad. Eso ocurre hasta diciembre del 2023. Es decir, sí hubo el cumplimiento del propósito del gobierno de México, que no habrá impunidad para nadie. De hecho, Hernán Bermúdez Requena ya se encuentra en el Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, después de un viaje de 24 horas desde Paraguay en un avión de la Fiscalía General de la República. No olvide usted que Hernán Bermúdez Requena es un personaje ligado a Roberto Madrazo Pintado y su grupo político, que a su vez está ligado a el profesor Carlos Hank González del Partido Revolucionario Institucional. Fue Roberto Madrazo Pintado quien lo introdujo en la vida política de Tabasco y lo protegió durante varios años. Y Roberto Madrazo, recuerde usted, es el accionista mayoritario de Latinus, el portal de información donde la principal figura es Carlos Loret de Mola. Bermúdez Requena pues ya tiene su primera audiencia virtual. Vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Raúl Ramírez, que está muy pendiente del caso. Cuéntanos, Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Así es, el fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiu Vázquez Landeros, informó que este viernes se lleva a cabo la audiencia de Hernán N., presunto líder del grupo delictivo La Barredora, esto para cumplimentar la orden de aprehensión que existe en contra del exfuncionario por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro express. Se dio a conocer que Hernán N., exsecretario de Seguridad Ciudadana de Tabasco, quien fue ingresado el día de ayer en el Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, comparece de manera virtual y privada. En esta audiencia se dará lectura a los cargos que existen en contra de Hernán N. Y bueno, pues por su parte, la Fiscalía General del Estado de Tabasco sacó un comunicado hace unos minutos en donde informa que tras cumplimentarse la orden de aprehensión girada por el juez de control de la región 9 en contra de Hernán N. por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro express, ahora esta autoridad ministerial está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de la entidad fije la hora de la audiencia para la formulación de imputación, donde será resuelta la situación jurídica de Hernán N. De esta forma, señala la Fiscalía General del Estado de Tabasco, se solicitará que sea vinculado a proceso Hernán N. con base en los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y en su caso se dicten las medidas cautelares correspondientes. Es importante destacar, señala la Fiscalía de Tabasco, que al haber sido ingresado al Centro Federal de Reinserción Social número 1, el Altiplano en el Estado de México, el juez de control evaluará las acciones para llevar a cabo las audiencias de seguimiento al proceso penal. Asimismo, señala la Fiscalía de Tabasco, se continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades federales, destacando que al momento de ser ingresado al sistema penitenciario federal, a Hernán N. se le hicieron de conocimiento los derechos que la ley le otorga en razón a su calidad de investigado. Ese es mi reporte. El reporte muy puntual. Gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Toda la información sobre este caso se la tendremos en tiempo real. La ONU permitirá a Palestina hablar en Asamblea General. Como le comentaba hace unos minutos, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó este viernes una resolución que permite al presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, que hable en la Asamblea General, que está a través de un video pregrabado en esta reunión que va a sostener la Asamblea General en Nueva York en la última semana de septiembre. Esto después de que Estados Unidos suspendió las visas
de ingreso a los delegados palestinos con supuestos argumentos de seguridad, una acción que incumple por completo los protocolos diplomáticos internacionales a que está obligado Estados Unidos como país anfitrión de Naciones Unidas. Nuestra compañera Jessica Martínez tiene los detalles. Después de que en agosto pasado Estados Unidos suspendió visas a delegados palestinos que participarían en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene sede en Nueva York, este viernes se logró un acuerdo para hacer presente la voz de quienes abogarán por el cese al fuego en el conflicto armado contra la Franja de Gaza, que alcanzó una nueva escalada desde octubre de 2023. Con 145 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones por parte de los participantes de la Asamblea General de Naciones Unidas, se ha acordado la participación del presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, en el mayor cónclave de líderes mundiales. Durante la votación en la que se propuso dar presencia a la distancia al Estado palestino, los 5 votos en contra de esta inclusión provinieron por parte de Estados Unidos, Israel, Nauru, Palaos y Paraguay. En esta ocasión, la Asamblea General de Naciones Unidas se llevará a cabo bajo el lema Juntas y juntos somos mejores, más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Entre los trabajos que tendrán lugar durante la última semana de septiembre, se tiene prevista la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de Palestina. Asimismo, se prevé que surja el planteamiento para el reconocimiento internacional del Estado palestino. El martes pasado, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU afirmó que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, por lo que urgió a poner un fin y castigar a los responsables. De acuerdo con Naciones Unidas, en menos de 2 años, el conflicto armado en la Franja de Gaza ha provocado más de 65,000 muertes y más de 165,000 heridos. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Por cierto que la Corte Internacional de Justicia ha informado este viernes que el gobierno de Brasil pidió formalmente que se le incluya como actor en el proceso que inició Sudáfrica en contra de Israel por genocidio, que es el proceso judicial que está llevándose a cabo a nivel internacional y que ha planteado básicamente una acusación y ha derivado una orden de arresto en contra de Benjamin Netanyahu, quien tiene limitado los países a los cuales puede ir sin riesgo a ser detenido. Y uno de los principales aliados, de hecho el mayor respaldo que tiene este acusado de genocidio, Benjamin Netanyahu, es Donald Trump, quien pues ya anda también haciendo sus propias tareas, y una de ellas pues es una llamada telefónica que sostuvo con Xi Jinping, el presidente de China. En esta llamada, pues los presidentes, pues abordaron temas de comercio, fentanilo, también hablaron sobre la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y, por supuesto, un acuerdo sobre la venta de la red social TikTok, que el gobierno de Estados Unidos ha prácticamente obligado a China, a los empresarios vinculados al gobierno de China, a que la vendan. En su red Truth Social, Trump dijo que se acordó un encuentro en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, del cual ya se había salido Estados Unidos, pero bueno, esto va a ser el 31 de octubre al 1 de noviembre y allí se van a encontrar Xi Jinping y Donald Trump. Trump dijo que podría ir a China a inicios de 2026. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de China dijo que el presidente Xi Jinping le pidió básicamente a Estados Unidos que tiene que abstenerse de imponer restricciones comerciales y que termine ya con la guerra comercial que desató desde hace algunos meses. Vamos a más información. En México, y no es muy grata esta noticia, falleció a los 77 años de edad Julieta Fierro, física, astrónoma, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, una promotora de la ciencia, divulgadora de la ciencia que siempre luchó por encontrar mejores condiciones para las mujeres en estas áreas. La doctora Julieta Fierro falleció este viernes. La presidenta Sheinbaum lamentó este fallecimiento. En su cuenta de X escribió: lamentamos
el fallecimiento de Julieta Fierro, destacada divulgadora científica e investigadora en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin duda, una mujer inspiradora que trascenderá el tiempo y el espacio. Ha habido ya varias reacciones lamentando la muerte de la doctora Julieta Fierro. También la jefa de gobierno, Clara Brugada, expresó sus condolencias. Dijo en Twitter, en X, que la Ciudad de México lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, una de las científicas más destacadas de nuestro país. Su brillante labor como investigadora y divulgadora abrió caminos, inspiró a generaciones y acercó el universo a millones de personas. Su legado permanecerá vivo en la memoria de México y en cada niña y niño que sueña con las estrellas gracias a su ejemplo. Descanse en paz la doctora Julieta Fierro Grossman. Y en otra información también de Ciudad de México, ya subió a 25 el número de personas que fallecieron por el estallido de una pipa de gas licuado de petróleo la semana pasada en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la capital del país. La Secretaría de Ciudad de la capital informó que los últimos fallecimientos ocurrieron en los hospitales Rubén Leñero y Magdalena de las Salinas. Aún se encuentran 21 personas hospitalizadas, 38 recibieron el alta médica. Y por cierto, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, informó que se registró saldo blanco en el segundo simulacro nacional. Dijo que en la capital del país participaron más de 8 millones de personas y 25,354 inmuebles, casi todos. Esta cifra superó a los registrados en el simulacro de abril pasado. En un 99% de los altavoces sonó la alerta sísmica. El audio se escuchó en 13,860 de estos altavoces. 132 tuvieron fallas, ya fueron reportados. Y esto ocurrió principalmente en la alcaldía Iztapalapa y en Milpa Alta. Así es que pues tiene buenos resultados este simulacro por un sismo en Ciudad de México. Hubo un informe que se presentó en la jefatura de gobierno que terminó hace un ratito, unos cuantos minutos. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno, Clara Brugada. La participación ciudadana en este simulacro fue significativa, con alrededor de 8.1 millones de personas involucradas y 25,354 inmuebles registrados en la plataforma, que se convierte en el máximo histórico que se ha tenido en estos simulacros hasta el día de hoy, y de los cuales 16,872 fueron establecimientos, edificios privados. Ahí pues parte de la información que se dio a conocer hace unos minutos en el Gabinete de Seguridad de Ciudad de México a propósito del segundo simulacro nacional 2025 por un sismo en nuestro país. Ya han pasado, 40 años del terremoto de 1985, 8 años de los sismos de 2017. A 40 años, 4 décadas después, el papel de las mujeres aparece con claridad. En su momento rescataron, alimentaron, organizaron a los capitalinos en medio del profundo caos de esos días. Le invito a escuchar este trabajo especial de nuestra compañera Perla Miranda a propósito de este aniversario. Mujeres del 85, la fuerza que reconstruyó al país. Les doy la hora, 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Al parecer tenía que ocurrir una desgracia tan grande como la del 19 de septiembre para que se cayeran las fronteras y los muros que separan unos grupos de otros. A la demolición, a la desolación, sucedió en efecto una actitud solidaria. ¿De dónde salió tanto voluntario? ¿Cómo fue
que sobraron donadores de sangre en los hospitales. ¿Quién organizó las brigadas que dirigieron el tránsito de vehículos y de peatones por toda la zona afectada? No hubo ninguna convocatoria oficial, no se hizo ningún llamado y todos acudieron. Entre los escombros, el polvo y el silencio que llenaron las calles de la Ciudad de México, aquel 19 de septiembre de 1985, emergió otra fuerza, la de las mujeres. Ellas cavaron, alimentaron, sostuvieron y organizaron. Su memoria nos revela que sin ellas, la reconstrucción del país no hubiera sido posible. Lo primero que hice fue ir a ver a mi madre, a mi familia, que estuvieran bien. Estaban bien, la casa había tenido daños mínimos, no gran afectación, y entonces pues yo en ese momento le dije, mamá, me voy a ayudar, y me fui a la delegación Cuauhtémoc, también a pie. Ahí fue donde de veras percibí lo que había sucedido, me di cuenta del tamaño cuando atravesé la colonia Roma, la colonia Tabacalera, todo el camino hacia la Cuauhtémoc. Ahí sí fue donde percibí lo que estaba sucediendo, la gente toda espantada, todo lleno de polvo, las sirenas, los embotellamientos, todo mal. Es la voz de Arlet Sayano, quien en 1985 era estudiante de Derecho en la UNAM. En entrevista con Imer Noticias, cuenta que al salir de casa, su trayecto no fue solo geográfico, fue también un despertar, darse cuenta de la magnitud de la tragedia y de la necesidad de actuar. Me apersoné y me puse a órdenes, entonces me mandaron a los multifamiliares Benito Juárez, me dijeron, tú vives en la Roma, que vas a los multifamiliares. Y ahí estuve hasta el sábado siguiente. La réplica del 19 me tocó en la esquina de Chiapas y Orizaba. Todo lo que había faltado de caerse se cayó en ese segundo temblor. Estábamos ayudando a sacar piedras. Después ahí en los multifamiliares Juárez también estuvimos sacando gente, rascando piedra. Nos mandaron a instalar un albergue en la calle de Culiacán 103 en la colonia Hipódromo. El rescate no distinguía géneros ni oficios, era cuestión de humanidad, pero la presencia de mujeres en espacios considerados masculinos abrió brecha, demostrar que ellas también podían cargar piedras, organizar albergues y sostener a comunidades enteras. Yo sí dije, yo voy a la calle, yo tengo que ver qué hago, no me puedo quedar en casa. Siempre he sido así, siempre hemos sido así. Y pues me salí, ¿qué me motiva? Ayudar, no hay otra palabra. Finalmente, no podemos estar solos. La gente en desgracia necesita ayuda y si a mí no me pasó nada, yo puedo ayudar. Ese impulso también lo encarnó Juanita Huitrón, la primera mujer rescatista en México. Su hijo David conserva su legado. Ella tenía una característica muy especial que era su carisma y una capacidad de liderazgo innata, la cual hacía que toda la gente con la que se rodeaba la adoptaba como su mamá. Entonces fue apodada como Mamá Ganso. Por eso es muy asombroso que en esos tiempos una mujer pues tuviera la capacidad de liderar una actividad que pareciera que es de hombres, porque es arriesgar su vida. Ese liderazgo no se trataba solo de sacar cuerpos de los escombros, sino de rescatar la vida en todas sus formas. David recuerda una de las historias más entrañables de su madre. Ella todo el tiempo estaba promoviendo el humanismo. Ella decía que todos los que se dedican a hacer esto lo deben de hacer por amor a la humanidad. Rescatar a una persona no solamente es sacarla del escombro. La señora ya perdió todo, perdió a su familia, perdió su casa. Y la única forma de subsistencia de la señora es su gallina, porque su gallina le da de comer, porque le da huevos. Entonces, imagínense toda la gente, todos los militares buscando la gallina. La señora era lo único que le quedaba. De esta forma se estaba rescatando la vida de la señora, porque era la única esperanza que tenía ella de poder subsistir. Mientras unas mujeres removían piedras, otras levantaban ollas. Lo que parecía un gesto doméstico se volvió un acto político. Sostener la vida, organizar lo cotidiano, darle fuerza a quienes rescataban y a quienes sobrevivían. La cocina fue también una trinchera. Yo vivía en Nezahualcóyotl. Tenía 27 años. Después del terremoto me fui con 2 de mis hermanas al centro. Fue difícil llegar. Nos tardamos como 4 horas más o menos. Ahí escuchamos que si Tlatelolco, que si Televisa, que costureras atrapadas, todo de boca en boca. Entonces llegamos a Tepito por Garibaldi y vemos un chorro de escombros, vecindades que quedaron en ruinas. Nos ofrecemos para levantar escombros, pero a mí me dicen que no, porque siempre he sido muy delgadita. Me voy, pero pienso cómo ayudar y entonces empiezo a organizarme con vecinas, con otras muchachas que llegaban para ponernos a hacer de comer.
El fogón improvisado se convirtió en red de cuidados. Preparar arroz, frijoles o café no era solo alimentar cuerpos, era sostener esperanzas, era dar energía para continuar con la tarea de salvar. Hacíamos lo que podíamos, lo que se hiciera mucho, arroz, frijoles, nopales. Nos pusimos a juntar garrafones de agua. A lo mejor no nos dejaron levantar piedras, pero hacíamos lo que estaba en nuestro poder. Y la comida siempre es un curita. Siempre nos recuerdan nuestras mamás, nuestras abuelitas. Es un apapacho. Esa fue nuestra ayuda y a la fecha me siento muy orgullosa de haber participado de esa forma. De los rescates y las cocinas, las mujeres pasaron a los campamentos, a los comités, a la defensa de sus viviendas. De la emergencia nació Ciudadanía. La especialista en estudios urbanos y de género, Alejandra Mazzolo, quien llegó a vivir a la colonia Roma en 1970 y se convirtió en damnificada tras el sismo del 85, lo explica así. Hay dos factores que distinguieron la participación de estas mujeres damnificadas. Una, sus propias voces, reivindicando sus propios derechos a intervenir, a participar, a ser tomadas en cuenta en todas las decisiones de reconstrucción, alzaron su voz e hicieron imponer su voz. Y el otro aspecto, esta visibilidad y participación pública de las mujeres damnificadas que se presentaron como ciudadanas reclamando derechos con una voz fuerte, una voz que se hizo sentir. Esa voz femenina se convirtió en fuerza política. Mujeres que no aceptaron irse a las periferias ni esperar respuesta de las autoridades, sino que se reconocieron como protagonistas de la reconstrucción. El legado de las mujeres históricamente emergen como ciudadanas en un papel de ciudadanas, fortalecidas reclamando derechos, no en el papel de víctimas que pasivamente esperan la ayuda, la caridad de los poderes públicos, del Estado, de la beneficencia social. Hay una calidad de ciudadanía nueva de las mujeres en el centro de la Ciudad de México. $40 años después, la memoria del 85 no se cuenta solo con edificios caídos. Se miden mujeres que rescataron, cocinaron, organizaron y alzaron la voz. Ellas reconstruyeron mucho más que una ciudad. Reconstruyeron la forma en que entendemos la solidaridad y la ciudadanía. Memoria, siempre la memoria activa. La memoria de quienes desgraciadamente fallecieron. La memoria de quienes tanto se esforzaron por ayudar, rescatar, acompañar, y el movimiento de damnificados y damnificadas, todos los procesos de reconstrucción del centro y las viviendas dignificaron la calidad de ciudadanía política activa de las mujeres. Las mujeres del 85 nos recuerdan que cuidar también es resistir, que cocinar también es reconstruir y que alzar la voz también es salvar vidas. Para Imer Noticias, Perla Miranda. La jiribilla. Ahí pues lo que sucedió en el sismo de 1985 con la participación de las mujeres fundamentales en esa tarea de rescate, de reconstrucción, pero sobre todo fundamentales en la época, en el México que surgió a partir de esos momentos. Y ya para terminar, nos quedan unos cuantos minutos de El Acento. No podemos irnos sin nuestra gustada sección de la jiribilla, que pues ya vamos a volver a nuestro marchante. Ya lo teníamos olvidado, al compañero Donald Trump, a quien se le ocurrió demandar a el periódico The New York Times una indemnización por $15 mil millones. ¿Quién sabe dónde sacó esta cifra? Pero pues se lo estaba pidiendo porque supuestamente el New York Times perjudicó la imagen de Donald Trump, de sus colaboradores y dice que también de su familia. Bueno, pues hoy un juez de Florida le dijo a Donald Trump, no, ¿qué te pasa? No puedes tú entablar esta demanda, y la desestimó, la suspendió.
por lo que pues Donald Trump se va a tener que buscar otros recursos, porque el juez de distrito Stephen Merriday dijo que la demanda de 85 páginas era excesivamente larga y estaba llena de lenguaje tedioso y complicado, pero que no tenía relevancia legal. Así es que, pues sí, Donald Trump por ahora no va a poder demandar por $15 mil millones de dólares al periódico The New York Times. Lo que sí es preocupante, y esto sí no es nada jiribillable, sino que lo tendremos que abordar con más tiempo un poquito más adelante, es esta embestida de Donald Trump en contra de las televisoras que le son críticas. Amenazó con retirar las licencias de transmisión de cadenas como CNN, ABC y NBC, por ejemplo, y mantener solo las que le son afines como Fox News. Ya hay un movimiento en contra de esto, que es claramente un intento de censura. La mentira nuestra de cada día. Mentiras hay todos los días, cada 5 minutos, en los medios comerciales, en la radio comercial, la televisión comercial, los periódicos, en las redes sociales, por supuesto. Pero hemos elegido esta que ya tiene varios días y que corresponde con una campaña de mentiras y manipulación y violencia política, y que utiliza el dolor de las familias de las víctimas del accidente en la alcaldía Iztapalapa tras el estallido de una pipa de gas licuado de petróleo que ha causado la muerte hasta ahora de 25 personas y decenas más todavía heridas, algunas de gravedad. Bueno, pues varios medios de comunicación insisten en que la información que se ha planteado, los peritajes oficiales, pues lo están desestimando, e insisten en que la causa del accidente pues fue por otra cosa menos por el exceso de velocidad, que es lo que se ha determinado con base en el peritaje, que es la causa central del accidente de la semana pasada. ¿Recuerda usted? Hace unos días divulgaron en medios que supuestamente son serios, imágenes de un supuesto bache que estaba allí en el sitio donde ocurrió el accidente, y después argumentaron que el bache había sido tapado. Vamos por partes. Dijeron que estaba este bache. Se comprobó que no existía, que esas imágenes correspondían a otro sitio. Y cuando fueron desmentidos, publicaron imágenes del momento en que se pavimentaba una calle, una parte que parecía el Puente de la Concordia, y se comprobó después que no era ese lugar, que era otro lugar y que había ocurrido la pavimentación en otro momento, el año pasado. Y después, una vez que les quitaron esta mentira, que les cayeron en la mentira, publicaron la versión de que en realidad el accidente no ocurrió por un exceso de velocidad, sino por otra circunstancia, lo cual también ya ha sido desmentido desde ayer. ¿Cuál es el fondo del asunto? Pues se insiste en propagar estas manipulaciones, mentiras, sin importar que revictimizan a las familias de quienes perdieron la vida o de quienes tendrán o tienen pues una consecuencia que puede ser de por vida por este accidente. Así es que, pues, la mentira de hoy es esa, básicamente, una de tantas, como le digo, cada 5 minutos hay mentiras. Y ya para despedirnos, en este minutito que nos queda, una información que se dio a conocer hace un ratito. El gobierno de Canadá anunció el inicio del proceso de consultas públicas para recabar opiniones sobre el funcionamiento del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. En una segunda ronda, que después de la que se llevó a cabo en 2024, el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá informó que se podrán enviar comentarios sobre lo que consideren los canadienses que funciona bien o no, y donde puede haber mejoras en este tratado trinacional. Las aportaciones serán recibidas del 20 de septiembre al 3 de noviembre. Los resultados de estas consultas servirán de base para los trabajos preparatorios de cara a la próxima revisión del TEMEC, prevista para los primeros días de 2026. Ya nos vamos
Le recuerdo, a las 6 de la tarde, SPR Informa, tu punto de referencia con Gustavo Ramírez. El fin de semana, usted puede tener acceso a la información a través de nuestras redes sociodigitales y nuestra página en internet, noticias.imer.mx, y el lunes a las 7 de la mañana en punto. Adriana Estela Flores le espera en Entre Líneas, tu punto de referencia, con toda la información puntual y todas las noticias que usted necesita saber. Pásela muy bien, descanse este fin de semana, pues seguimos todavía con los resabios de las fiestas patrias, así es que aprovéchelo. Si no dio usted el grito el lunes pasado, pues siempre está la oportunidad de hacerlo. Ya empieza, a partir de ahora ya podemos decretar que inicia el fin de semana. Descanse, nos vamos con esta canción que nos recuerda en qué mes estamos. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.